Espíritu Santo para expresarlo, porque sin duda lo que uno escribe, hermano, no lo escribe por idea propia, no lo averigua el libro de qué sé yo, de humanística ni nada de aquello, sino que todo viene con la lupa reveladora del Espíritu Santo. Amén. Y sacado de la única fuente que nos autoriza a hablar con verdad, que es la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Bueno. Vamos a dar lectura a un pequeño prólogo e iniciamos el estudio titulado ¿Pasará la iglesia la tribulación en la tierra? Esa es la pregunta. Y que es importantísimo hablarlo, hermano, porque es increíble. Pero mucha gente se confunde con estas cosas. Y eso pasa porque falta la lectura y la consagración delante de Dios. No es solo leer. Si usted no tiene una consagración delante de Dios, usted no va a interpretar la Escritura correctamente. Pero si usted se consagra a Dios, el Espíritu Santo es el que revela la palabra. Bueno, ante la interrogante que muchos cristianos se formulan hoy sobre este tema tan importante, y mucho más cuando algunos predicadores en el día de hoy están afirmando que así será, o que al menos la iglesia pasará la mitad de la tribulación. La verdad no entiendo de dónde sacan eso. Ahora, no han llegado a comprender tampoco que lo que se denomina la gran tribulación tiene en cierto modo una cierta división. Ustedes saben, son 7 años, eso lo he explicado muchas veces. Son los 7 años y 7 años literales. 3 años y medio se puede denominar la tribulación, y los 3 años y medio restantes la gran tribulación. Bueno, como no estamos en ese tema, vamos a dejarlo ahí. Es decir, dice pasará la mitad de la tribulación, es decir, 3 años y medio, o los primeros 3 años y medio, es lo que podríamos llamar la tribulación, ya que los últimos 3 años y medio serán la gran tribulación. Es claro que no solo estos predicadores afirman esto, sino que también desde ya algunos años atrás, también algunos teólogos lo afirman. Lo extraño de este asunto es que la Escritura, es decir, la Santa Biblia, no da base para semejante afirmación. Aquí no hay base para esa afirmación, hermano. Yo no sé dónde, cómo la encuentro. Muy por el contrario, la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento nos dice todo lo contrario, y tan claramente que no nos explicamos cómo quienes estudian la Escritura no lo perciben, como lo veremos en este humilde estudio. Ruego y agradezco a Dios el Señor por la dirección y entendimiento para explicar este tema tan importante. Amén. Gloria a Dios. Antes de entrar de lleno en la explicación, desglosaremos el tema tan solo en 2 actores o sectores, como quiera decirle, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, Israel, la historia de Israel, el pueblo de Dios. Eso memoriza. Israel es el pueblo de Dios. Amén. Eso es indiscutible. La nación que Dios eligió. Luego nosotros llegamos por la obra y la gracia, ¿no es cierto?, realizada en el Calvario y por el plan divino de Dios, porque algunos como que excluyen a Dios, digamos, de esta salvación que tenemos, de esta misericordia. Y eso no es así. Dios en su plan lo tenía, hermano, el Señor, desde los principios de los tiempos, hablando el lenguaje humano, porque Dios no tiene principio de tiempo, ni tiene fin de tiempo. Pero desde muy allá Dios tenía este plan. Y ahí hay una de las cosas que es como difícil explicárselo. Todo lo que acontece está realmente en el plan divino. Fuimos creados, una pareja perfecta, en un lugar perfecto, y sin embargo esa pareja peca y cae. Entonces Dios no se sentó a conversar con Jesús y el Espíritu Santo para decir qué vamos a hacer ahora.
Dios nunca es sorprendido. Él no es como nosotros, que nosotros nos acontecen cosas fortuitas y recién ahí decimos cómo soluciona esto. Así es. Nuestro Dios, con su omnisciencia, que Él no cae en eso como nosotros. Es decir, el plan ya estaba. Amén. Ahora el dolor de cabeza es nuestro entender por qué tuvo que ser así. Pero viene la salvación y viene la enseñanza divina y nos enseña que nosotros no podemos tener interrogantes con Dios. Aquí el asunto es fe. A lo único que tenemos derecho es a la fe, hermano, y por fe tenemos que ver y decir, Dios sabe por qué. Amén. Y yo dije, Pablo se acerca bastante, y Pablo, el apóstol, no mi hermano que está ahí, el apóstol. Hermanos, él habla mucho de los misterios de Dios, fue un hombre muy profundo en el conocimiento espiritual. Amén. Sin embargo, Pablo se guardaba y se reservaba muchas cosas. Usted recordará que él fue llevado al cielo. Y ni siquiera dijo yo fui llevado al cielo, dijo conozco un hombre Así es. que fue al cielo. Si en el cuerpo o en el espíritu, no lo sé. Y ahí ese hombre escuchó palabras inefables que no se pueden repetir acá. Y sabe que eso a mí me deja mucho de pensar. Porque Pablo oyó cosas arriba en el cielo y no las repitió acá. No se pueden repetir acá. Y sin embargo, hace una tanda de años que nosotros venimos escuchando que la gente viaja al cielo, al infierno, va, vuelven a ir, va otro y otro. Y vienen y cuentan todo, porque le ordenaron que cuenten. Pero de repente uno da cuenta que esa gente, hermano del Señor, a la vuelta al tiempo, tristemente de repente fracasan. O de repente los encuentra uno, hermano, que en su vida no se ajusta a lo que este santo libro exige. Así es. Y entonces uno queda preguntándose, hermano, ¿y qué hay de milagro? ¿Qué hay de haber ido al cielo? ¿Qué hay de haber visto los horrores del infierno? Así es. Somos tan perversos y tan malos que aún viendo aquellas cosas seguimos faltándole a Dios. Así es. Es la pregunta que yo me hago. Y que en verdad somos perversos Así es. por naturaleza. Eso es una realidad. Así es, mi Dios. Pero también es una realidad muy cierta que cuando nosotros buscamos el cambio de Dios, con fe, con constancia, Dios cambia nuestra vida. Amén. Amén. Así Gloria a es. Dios. Así es, mi Señor. Es como aquellos leprosos que iban al Señor, condenados a muerte, a Sí, una muerte Señor. atroz. Pues la lepra comenzaba a dañar el cuerpo Sí, exteriormente. Señor. La persona se podría en vida hasta que la lepra llegaba a tocar ya los puntos vitales, recién ahí se morían, transformaban en un monstruo prácticamente. Así es. Sin embargo, cuando veían a Jesús, porque fueron varios, y le pedían vida, Amén. Jesús los sanaba. Gloria a Dios. Así es, mi Dios. Bendito es su nombre. Gracias, Señor. Es exactamente lo mismo. Señor. Nosotros en el mundo andamos llenos de lepra. Así es, mi Dios. La Biblia considera la lepra como pecado y el pecado es lepra. Amén. Espiritualmente andamos llenos de lepra en la vida y estamos condenados a la muerte Así es. en algún momento. Sin embargo, cuando Dios nos cambia, nos limpia como limpió a los otros hermanos. Entonces, mire, dice, Dirija a su Hijo, Señor. he separado, como digo, en dos secciones de estudio para entenderlo mejor. En el Antiguo Testamento tenemos la historia de Israel, el pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Nosotros fuimos allegados, injertados a la vida verdadera, pero con una tremenda dispensación. Una tremenda gracia, que por eso es que si nosotros, hermanos de Dios, fallamos a la gracia, nos espera una tragedia tan fuerte. Porque lo que se nos ha dado es demasiado grande para que nosotros lo desechemos, Así es. hermano. Y en el Nuevo Testamento aparece la iglesia de Jesucristo. Amén. Ahora,
Al hacer esta necesaria separación escritural, no estamos insinuando que existan dos dioses, Jehová el Señor y el Señor Jesús. No, ambos pueblos son de un y solo Dios, Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Solo que necesitamos hacer este orden para una explicación más clara y concisa del tema en estudio. Amén. Fíjese que esto no es pescar un texto por acá en cualquier lado y decir, esto es. Así es. Eso no es así. Si usted no estudia la Biblia, usted se va a quedar trunco en el conocimiento. Usted puede ver, hermano del Señor, que la historia empieza tan atrás, Así es. pero tan atrás. Empezó en el huerto de Edén. Si uno no empieza a entender eso, difícilmente entiende el plan de salvación. Así es. Y si usted, hermano del Señor, quiere entender el Apocalipsis y no leer los profetas, especialmente a Daniel, porque yo a Daniel lo llamo la puerta de entrada Señor, al Apocalipsis, usted no va a entender nada Así del es. Apocalipsis. Nada. Se va a maravillar. Le va a parecer extraño porque realmente es tan limitada que para nosotros las cosas resultan tan maravillosas que de momento que no las creemos, para nosotros es normal no creerlo, o por último lo hallamos algo fantástico. Y como lo hallamos así, le damos poco boleto. Claro, y no nos preocupa realmente. Y seguimos la vida y no nos preocupa. Por eso es que, hermano, Dios nos ha dejado una ventana muy grande para mirar, como dice el pastor David Diamond, para que miremos la historia del futuro. O sea, que la historia se puede dividir por el pasado, pues eso ya es historia, no porque sin embargo, él habla de la historia del futuro. Sí, el futuro tiene una historia que nosotros la vamos a conocer y tenemos que conocerla antes que acontezca. Esa es la razón de estudiar, hermano. Gloria a Dios. Entonces, bueno, el pueblo de Israel, partimos, esto va a ser a grosso modo, así a grandes zancadas, porque si entramos en detallar todo, salimos el próximo domingo de acá por la tardecita. Así que empecemos con el pueblo de Israel. Amén. Todo lector preocupado de las Sagradas Escrituras conoce los orígenes de esta nación escogida y también la triste historia de su caída. Sí, Dios. Toda persona conoce, Amén. Sí. o la persona que lee la Biblia, Amén. conoce la historia de cómo fue elegida y también conoce la triste historia de su caída, Amén. porque Israel cayó, Gloria a Dios. e Ayúdanos. Israel aún está caído. Señor. Aún está caído. Aún cuando mucha gente y muchos cristianos, incluso esos que leen la Biblia toda carrera, piensan de que Israel ya entró en cumplirse las promesas para él por causa de que ya Israel en el año 1944, luego de, hermano, de haber fallecido, de haberle dado muerte a 6 millones y tanto de judíos, haberlos sacado de su patria, y haber quedado prácticamente diezmado en el año 1944, después de la Segunda Guerra Mundial. David Ben Gurión proclama, hermanos, la nación o la República de Israel. O sea, se cumple lo que el profeta dijo. ¿Nacerá una nación en un día? ¿Dará a luz una virgen? Ambas cosas se cumplieron. La Virgen María dio a luz. Señor. E Israel se levantó del sepulcro Sí. Gloria a Dios. y se volvió una nación. Señor. Luego volvió a su tierra, en parte, porque no toda la tierra que tiene es de ellos, o es la que tenía. Ahí mismo donde está sucediendo la guerra, donde los palestinos dicen ser dueños, no, esa tierra está en todo de Israel. Israel no está quitando nada, Señor. Israel está recuperando lo propio. Pero tampoco lo intenta porque ellos quieren vivir tranquilos ahí con sus vecinos, no los dejan vivir tranquilos, normal. El diablo nunca los va a dejar en paz, hermano Señor. Entonces muchos dicen ya, Israel volvió a su lugar,
entonces quiere decir que Dios ya cumplió con ellos la profecía. Y no es así. Señor. Israel sigue caído. Así es. Volvió ahí en cumplimiento de la profecía. ¿Para qué volvió? Porque Dios lo habló. Y para que nosotros, la iglesia, pongamos los ojos en Israel, Así es, Dios. que es la mayor señal que tenemos del regreso de Cristo. Sí, Señor. Israel está en el centro, siempre lo digo, de los acontecimientos verticales y horizontales. Señor. Y eso dibuja la cruz. Y Amén. Jesús, el israelita, Jesús nace y muere en Israel. El centro de la profecía y de toda la historia bíblica se llama Jesucristo. Amén. Entonces, ¿cuándo se va a cumplir y cuándo va a ser levantado Israel? Por ahí hay que comenzar. Una vez que la iglesia se vaya, Sí, Señor. porque el pueblo de Israel sigue llorando en el muro de los lamentos y pidiendo al Mesías. Así es. Y todavía no reconocen a ese hombre que crucificaron, que ese era el Mesías. Aún no. Ahora nosotros diremos, ¿por qué tan duro? ¿Por qué tanta porfía? Es triste, hermano, pero también fue decretado por Dios Sí, Señor. que eso pase así. Ellos todavía lloran al Mesías ahí, pero ellos van a ser restaurados cuando la iglesia se vaya Dios. y el Espíritu Santo vaya hacia ellos, van a despertar Amén. y se van a dar cuenta que el que crucificaron era el Mesías. Y van a pasar varias cosas ahí, hermano, que sería largo explicar. Pero ese va a ser el tiempo del despertamiento. Ahí es cuando se va a decir, nadie le va a decir a otro, conoce al Señor, dice, porque todos me conocerán. Claro, llegó el Espíritu Santo, todos conocen al Señor. Entonces, ese remanente es el que va a tener la promesa, el que tiene la promesa, cuando Israel realmente va a morar seguro. Señor. En el tiempo del milenio, cuando el Señor Jesús esté gobernando, Israel estará en su lugar, morando, dice, sin cerco, sin cerrojo, sin arma, sin nada de eso, porque con ellos está el Señor. Amén. El Señor. Amén. Entonces, hoy en día todavía no. Ahora, Jesús habló de eso, él dijo, cuando el verano está cerca, mirad la higuera, cuando ya florece, es porque el verano está cerca. ¿Y qué pasa en el verano? Viene la cosecha, el verano. ¿Ya? Y en Apocalipsis 14:14 dice, mire cuando el ángel echó la voz sobre la tierra, porque la mía estaba madura, cosechó el grano de la tierra y guardó los graneros al Señor. Eso es el arrebatamiento. Así es, Señor. Y después viene la vendimia, en el mismo capítulo. Y la vendimia son los juicios de Dios, Señor. porque es muy distinto la cosecha de trigo a una vendimia, hermano. Y la vendimia es el juicio de Dios que habrá de manera mundial. Y cuando el Señor dijo, cuando la higuera florezca, no sé, el tiempo ya está cercano, Israel es la higuera. Bendito Sí, Dios. Y floreció, Señor. está ahí, Así es. de vuelta en su pueblo, ahí está. Pero eso no significa que se cumplió ya la profecía de restauración, que la dice Ezequiel, la dice Osea, en fin, la restauración va a ser, digamos, después de la gran tribulación. Eso es, más o menos en síntesis, lo relacionado, hermanos, en el Señor, con este asunto de Israel. Amén. Ahí hay una tremenda enseñanza para hablar toda la mañana. Señor Jesús. ¿A dónde está Israel? Bueno, también conocemos la triste historia de su caída. ¿Cuál fue la razón de su caída? Bueno, motivada primero por su insistencia en adorar dioses ajenos. Tremendo. Israel recibió la orden, recibió la ley, ¿no es cierto? Y recibió la orden. En Éxodo 20 te lo puede leer. Y eso también es para nosotros. Dice, no te harás imagen de lo que está en el cielo, arriba en el cielo,
en la tierra y debajo de la tierra y debajo de las aguas. Así es. A tu Dios adorarás en Amén. espíritu y en verdad. Señor. Amén. Recibe esa orden en Israel, la transgredió. Señor Jesús. Cuando estuvieron en Egipto, adoptaron las costumbres de esa nación satánica, hermanos, y se trajeron los ídolos en el corazón. En la primera oportunidad, nada más cuando estaban junto a Sinaí, inmediatamente hicieron un ídolo cuando Moisés estaba arriba en el monte orando y recibiendo las leyes para dirigir al pueblo. Hicieron ya un ídolo. Y posteriormente a eso, cuando muere Moisés y muere Josué, que fue quien los metió a la tierra prometida, el pueblo se diluyó. Así es. Se olvidaron de la promesa y comenzaron a adorar ídolos. Amén. Todo lo que vieron en sus vecinos y los que quedaban de Canaán por ahí, hermano, eso lo fueron aprendiendo. Señor. Y saben que eso alcanza a la iglesia también. Ayúdanos, Señor. Porque ve usted, hermano, en el Señor, de un tiempo a esta parte, cuánta cosa el pueblo de Dios ha metido en la iglesia Así es. que no es agradable a Dios. Sí, Dios. Usted dirá, ahora no tenemos ídolo, pero hay ídolo. Ídolo. Imagínate, la iglesia está llena de ídolos. Fíjese, hay un estudio de esta naturaleza acá, y póngale que sea en otro tema. Avísele usted, hoy en la tarde, por ejemplo, que el próximo domingo vamos a tener aquí a uno de esos cantantes famosos que hay, cristianos. Le aseguro que esto se hace chico, Así es. se hace chico. Ídolo, Así es. hay ídolo. Sí, Señor. Acá usted no escucha las grabaciones cuando cantan en su grupo que más parecen grupos rockeros, la gritería que tienen las cristianas ahí, Así es. Sí, Señor. lleno de los ídolos hogareños. ¿Sabe? Así es. En todo aquello que nosotros ponemos el corazón más que en Dios, se transforma en un ídolo. Así es. Fíjese. Así es, Dios. Ayúdanos, Señor. Y por eso son las calamidades, las Así desgracias. es. Y no estoy incluyendo solo las enfermedades. Las enfermedades llegan porque tenemos el tesoro en un vaso de barro. Así es. El cuerpo se va a enfermar. Pero llegan calamidades que a veces no logramos entenderlas. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, visito la maldad de los padres en los hijos hasta la cuarta Así generación. es, mi Dios. Pero hago misericordia a millares, Amén. a los que temen a mi nombre. Amén. Así es. Entonces, hermano, desgraciadamente Israel cayó en eso, Ayúdanos, Señor. cosa que para Dios no lo ignoraba. Israel cayó en eso, adorando lo que no debían, y además tuvieron una tremenda desatención, no pusieron atención a los amorosos llamados de su Dios al arrepentimiento. Hermano, llega a correr las lágrimas, leer Bendito Dios. en la profecía, ver los profetas y ver cómo Dios se humilla pidiéndole a los hombres que vuelvan a Él. Mi Rey. Así es, mi Cristo. Mi Dios. Misericordia. Imagínense, Así es. Él le dice, ¿qué les he hecho yo Sí, para que actúen Señor. así? Les ruega que vuelvan a Él. Y saque su cuenta, hermano. El Creador, la existencia está porque Él la creó. El Todopoderoso, y se humilla de esa manera. Así es. Otro mensaje para nuestra vida que nos cuesta tanto humillarnos, hermano. Sí, Señor. Somos tan altivos. Así Así es, mi es, Dios. Señor. Ayúdanos, mi Rey. Dirige nuestra vida, Señor. Y no hacían caso a los amorosos llamados de su Dios al arrepentimiento dado por los santos profetas. Ayúdanos. Los profetas, si bien es cierto, le hablaban de su pecado, pero siempre le estaban diciendo que ahora decía, vuélvanse a mí Mi Dios. y yo les perdonaré. Amén. Pero hermano, ¿cuántas veces pasó eso? Ayúdanos. Llegó un momento
en que su apostasía fue tal que el Señor Dios Todopoderoso terminó por desecharles. Así es, Señor. Bendito Dios. Les desechó, porque nunca obedecieron. Pero aún así, se reservó un remanente, Amén. el cual restituirá, con el cual restituirá a su pueblo. Mire, Oseas 14, 4, 7, no voy a leer un trocito ahí, la promesa que tiene Israel. Oseas 14, 4 al 6, dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Sí, mi Dios. No lo merecen, pero los voy a amar. Así es. Eso es gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio Gloria a Dios. y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderá su rama y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Gloria a Dios. Tremenda promesa. Señor. Pero esa promesa, hermano, para Israel, se va a cumplir después de la gran tribulación. Bendito Dios. Así Terrible, es. Así es, Señor. terrible, hermano. Ayúdanos, mi Rey. ¿Dónde vamos? La culminación de los males de este amado pueblo de Dios fue el haber rechazado al Mesías prometido, nuestro amado Señor Jesús. Pero ¿alguien juzgará a Israel por aquello? ¿Tendrá alguien derecho a hacerlo? No. Siendo que en los inescrutables misterios de Dios, Él mismo dispuso este fracaso. Isaías 6, 9 y 12. Vamos a leerlo. Esto es lo tremendo, hermano. En Isaías 6, del 9 al 12 dice: aquí es el momento cuando es el llamamiento del profeta Isaías. Amén. Dios pregunta y dice: ¿a quién enviaré? Isaías dice: envíeme a mí. Así es. ¿No? Señor. El Señor le dice: anda a profetizarle al pueblo de Dios y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y es tremendo. Es como si Dios mandara hoy a predicar, pero cegara todos los entendimientos. Y nadie se sana. Porque nadie se sana, hermano, por sí solo. Yo no Así me es. sané, me sanaron. Así es, mi Usted no Dios. se sanó, lo sanaron. Amén. ¿No? Entonces, le está negando la sanidad al pueblo de Israel. Es decir, que se mueran como están. Y dice Isaías: y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, preste bien atención a esto: Sí, mi Señor. hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, Señor. y no haya hombres en la casa y la tierra está hecha un desierto. Eso es la tribulación final. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Imagínate, hermanos, no, Señor. Hasta ahí vamos a leer. El pueblo iba a ser enceguecido, lo encegueció Dios. Le cerró los oídos para que no crean. Hasta el tiempo, digamos, de la gran tribulación. Cuando ya no queden hombres, cuando todos los lugares estén asolados, en la tierra no haya nada, Israel, hermano, se va a convertir. Y usted me dirá: pero si va a haber esa gran tragedia mundial, ¿de qué Israel hablamos? No, es el remanente que él se va a guardar. Así es, Y Señor. eso no lo voy a adelantar, lo vamos a ver en el estudio.
Cuando Dios dice que los muertos van a resucitar es porque resucitan. Amén. Cuando Dios dice el mar se va a secar es porque se seca. Amén, así es. Así que no podemos tener en duda en absoluto. Amén. Pero debemos sacar ahí un ejemplo. Amén. Y de esto Pablo habló, que cuando el cristiano pierde el temor, el respeto a Dios Así y empieza a pecar deliberadamente, Así es, mi y Dios. no necesariamente tiene que volver al trago, no Sí. volver otra vez al cine, ni a la cancha, ni a los prostíbulos. No tienen que irse para allá para pecar. Mentir, Así es. odiar, Así es. calumniar. Sí, mi Dios. Ayúdanos, Rey. Bendito Dios. Dirígenos, La lista es larga. Amén. Líbranos, mi Dios. Y aquellas cositas que hacemos en la casa que acá nosotros no las vemos, Así es. pero Dios las está viendo Bien, mi Dios. y Dios las está oyendo. Ayúdanos. Y cuando el pueblo insiste en vivir así, y vamos cantándole a Dios, y vamos alabando a Dios, y vamos orando, y vamos contando sueños, y vamos aquí y allá, Sí, mi Dios. pero siguen en esa falta, ojo hermano, que hay un peligro terrible. Así es. Dice el apóstol Pablo que la mente se cauteriza. Bendito Dios. Y la persona después pierde el temor de tal manera que le parece que todo está bien para conmigo, todo viene de Dios, todo viene de acá. Sí, mi Dios. Y ya ganó la condenación. Ayúdanos, mi Dios. Da igual. Es lo que dijo el Señor. Cierra su oído, cierra sus ojos. No haya en el entendimiento, no comprenda para que yo no lo sane. Bendito Dios. Sonó Israel. ¿Te das cuenta? Hermano, ese riesgo debemos evitarlo. Más vale llorar, Así es. más vale arrepentirse, Así es. más vale cerrar la boca aunque nos duela. Así es, mi No Dios. hablar Así es. para lograr la salvación. Bien. ¿Cierto? Todo se repite, hermano. Pero dígame usted, ¿cuándo enseñan esto? Sí, Señor, así es. Todo está bien. Que vaya la gente contenta, caminemos contentos nomás. Si nos van a venir a buscar, si nos vamos para el cielo y cargados de ligaduras, amarras y cosas que Dios llama pecado y que son pecados. Sí, mi Dios. Pues digo, hermano, en el Señor, si usted mire, le voy a presentar un ejemplo bastante crudo. Usted se mete por ahí en adulterio. ¿Contra quién pecó? Contra Dios, contra su cuerpo Así es. y contra la salvación. Pero lo hizo usted. Pero si usted levanta una calumnia, ¿a cuántos involucra? Así es. ¿A cuántos le hace daño? Así es. Hermano, Sí, Señor. es por eso que Dios lo considera un pecado terrible. Así es. Es tanto que está entre las 7 cosas que Dios aclara claramente en el Antiguo Testamento, que dice que la lengua mentirosa, Él la aborrece. Es abominable para Dios. ¿Por qué así, hermano? Entonces, estas cosas poco se dicen, Ayúdanos, Señor. poco se habla, porque queremos congregaciones llenas, queremos congregaciones contentas. Y le llaman a edificar la iglesia cuando usted va a los alegres y les miente hasta el basta, los tiene contentos, hinchaditos y gorditos. Oh, qué edificante. Pero usted va como los profetas y entrega la palabra que Dios quiere, usted está destruyendo la iglesia. Mentira. La iglesia no se destruye. Jesús no vino a morir de gusto. Jesús tiene una iglesia acá en la tierra. Y cuando Él dice que viene a buscar una iglesia, viene a buscar una iglesia. Existe. ¿Sabe? Porque la iglesia no se quiere con la verdad, ama la verdad. Amén. Porque la iglesia no huye de la corrección, la iglesia ama la corrección. Amén. Alabado sea. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Cuánto peligro, hermano? Ayúdanos, Señor. ¿Cuánto peligro? Oye, Rey. Los días hoy son muy difíciles, muy difíciles. Estamos asediados por multiplicidad de enemigos, espíritus malignos.
que provocan pensamientos, situaciones de las cuales hay que irse guardando y hay que luchar cada día más. Así es, mi Dios. Mire, es un tiempo en que nosotros deberíamos decir, hermano, estemos alegres porque el Señor viene. Fíjense que no es así. Uno espera al Señor, Gloria a Dios. pero no hay alegría. Bendito Dios. No hay alegría. No hay alegría porque sentimos el peso de la batalla. Porque tenemos que convivir en medio de una maraña de falsedad, de mentira, de hipocresía y de tanta cosa. Sí, Señor. ¿De qué manera va a estar usted alegre? Gloria, Señor. Si lo único que nos sustenta verdaderamente es el gozo de nuestra salvación, la esperanza que tenemos ahí. Vemos nuestra salvación allá, pero miramos el camino por el que tenemos que llegar y está lleno de fieras, y está lleno de muchas cosas, piedras, burras, dificultades, demonios que batallan contra nuestra alma. Alabado sea Dios. Pero en nosotros tiene que estar la fe, la esperanza de ese muchachito que enfrentó al gigante sin temblar, sin temer. Pero no vamos a andar por la calle, hermano, ni por la vida con un silbido en los labios, es como está todo perfecto. No está perfecto, está más mal que nunca, está más grave que nunca. No se puede, hermano. Es lo mismo que, mire, la iglesia siempre piensa en un ayuno, por ejemplo. Voy a hablar del ayuno. Qué lindo está el ayuno cuando hay harta música, alegría, risa y todos contentos, ¿no? ¿Y quién dijo que el ayuno era eso? Así es. El ayuno es un sacrificio. Así es. Ayúdanos, Padre. Requiere lágrimas. Así es, mi Dios. Mire, estos hombres fallaron tanto delante de Dios, yo no los juzgo. Pero sabían ayunar. Así es. Cuando ellos ayunaban se afligían Así es. y lloraban. Padre. Y como buenos judíos que eran, se vestían de saco, tiraban polvo para arriba y gritaban y lloraban a voz en cuello arrepentidos delante de Dios, y Dios los perdonaba. Así es. Porque el ayuno es un arrepentimiento. Así es. Otros dicen, no, es que si yo ayuno me da mucho hambre, pero es normal, Amén. es normal. Eso es someter al cuerpo. Así es. Como dice Romanos 12, sí que hermanos, ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. No es un chiste, es un sacrificio. Amén. Entonces, hermanos del Señor, ¿por qué nos vamos a amargar por banalidades? Tenemos que amargarnos. Tenemos que llorar, gemir delante de Dios por la conversión de nuestra alma, por lograr el nivel que necesitamos para cuando nos vayamos. Aunque no vamos a ser salvos por mérito, pero sí salvos por temor, por obediencia, por respeto, por santidad delante de Dios. Amén. No es fácil. No es fácil, pero no es imposible. Gloria a Dios. Entonces, la culminación de los males de este amado pueblo fue el haber rechazado al Mesías prometido, nuestro amado Señor Jesús. Pero nadie puede juzgar a Israel por ello, puesto que el propio Dios así lo tenía en su plan. Amén. Miren, si a Jesús no lo crucifican, Señor. están perdidos. Así es. Infierno, condenación. Así es. Entonces esto hay que entenderlo. Ayúdanos, Padre. Además siento que es preciso decir que nosotros los gentiles que estábamos tan lejos de Israel, en ningún caso estamos exentos de culpa en el sacrificio y muerte de nuestro Salvador Jesús. Nosotros no estamos libres de eso. También empuñamos el martillo para clavarle clavos. Sí, Señor. También lo traspasamos con la lanza. También lo escupimos. También lo azotamos.
Y aún hoy en día, cuando estamos dando mal testimonio, estamos escupiendo el rostro Así del es. Señor. Que Dios nos bendiga. Porque la palabra dice herido fue por nuestras rebeliones. Y por su llaga fuimos nosotros sanados. Él fue a la cruz en pago de nuestros pecados, así que no estamos exentos. Así es. ¿Cómo nos vamos a parar y vamos a juzgar a Israel? Y van a decir, pero ¿por qué lo hicieron? Sí, está claro, está claro. Pero ahí está el misterio de Dios. Ahí está el misterio de Dios. Y que nos deja tremendo ejemplo. Israel no lo podemos pasar por alto. Ahí tenemos tremendos ejemplos. Bien lo dijo Pablo. Todo lo acontecido con Israel era figura de lo que pasaría en la iglesia. Así es. Efectivamente, hermano. Ayúdanos, Señor Jesús. 2. Pasamos a la iglesia nuevo testamentaria. Porque en realidad Israel era la iglesia del Antiguo Testamento. Señor. La iglesia nuevo testamentaria. Bueno, ya le dije que vamos a ir a saltos, no a grandes zancadas para avanzar. Bueno, Jesús, Él es el símbolo de la iglesia nuevo testamentaria. Jesús Dios. abandona su trono de gloria en los cielos. Amén. Gloria a Dios. Nace de una mujer virtuosa. Así es. Sí, Señor. Predica el santo evangelio del reino. Amén. Y quiero decir algo, porque a alguien le puede servir esto. Esta mujer no era virtuosa porque fuera virgen. Ser virgen era una virtud hace varios años atrás. Ahora, hace décadas que eso no importa. Así es. Ahora la mujer que se mantiene virgen entre sus amigas es tonta. Pero era virtud. Pero era una mujer virtuosa porque tenía muchas virtudes. Bendito Dios. El ser virgen era muy común en esos años. Muchísimas mujeres había vírgenes. Pero María fue elegida no solo por ser virgen, sino por las virtudes que tenía. Era sumamente temerosa de Dios. Y Dios la eligió para semejante situación, hermano, tremenda excepción que hizo Dios con ella. Entonces, Jesús nace de una mujer virtuosa, predica el santo evangelio del reino, es decir, la buena nueva de salvación. Llama 12 discípulos. Usted sabe que uno se perdió. A los 11 los hace apóstoles. Judas no era apóstol todavía. Ellos empezaron a ser apóstoles. ¿Cuándo? Cuando el Señor los envió. Porque apóstol significa enviado. Así es. Enviado. Muere en la cruz para redimirnos. Asciende en una nube al cielo y promete volver a buscar a los suyos. Luego más tarde, en el día de Pentecostés, bautiza con Espíritu Santo y fuego a sus discípulos y allí nace la iglesia nuevo testamentaria. El día de Pentecostés nació la iglesia. Amén. Muchos creen que nació en el tiempo de Jesús cuando él estaba acá todavía. No, él sembró, dejó sembrado, eligió a quienes, pero la iglesia nace con el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Y eso es un tremendo mensaje para nosotros. La iglesia de Cristo tiene que ser bautizada, Bendito Padre. tiene que poseer el Amén. Así es. Y hoy día han generalizado eso. Yo volví a los caminos del Señor, hermano, cuando me levantó a los 31 años, empecé a escuchar todo bautizado en el Espíritu Santo. Había una tremenda duda. Señor, ayúdanos. Pues yo solía ir a la iglesia y entraba como oyente en la última banca y atrás se sentaba una pila de viejos mañosos y mal convertidos. Así es. Vamos, chistes, bromas, increíbles, pinchones. Así es. A veces dándose el mensaje y ellos bromeando o sacándole, criticando el mensaje mismo. Amén. Señor. Cuando yo llego al Evangelio y lo escucho que todo está lleno del Espíritu Santo, y yo voy leyendo la Escritura, aunque yo la leí de niño la Escritura, ¿qué dice? Que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Amén. Nos cambia. Señor. Entonces, ¿cómo puede estar lleno de Espíritu Santo un viejo desordenado? Señor. Ayúdanos, Señor. Imagínate.
Y la iglesia tiene que tener el Espíritu Santo. Amén. Y cuando yo hablo de la iglesia, hablo de cada hermano. Debe tener el Espíritu Santo. Amén. Bendito eres. Pero el Espíritu Santo tiene frutos. Así es. Se muestra por los frutos. Jesús dijo, por los frutos es conocido el árbol. Amén. Y el Salmo 1 dice Así es, mi Dios. que nosotros somos, ¿no es cierto?, como el árbol plantado junto Sí al es. arroyo de agua, Amén. que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Ahí está hablando del hombre que nace de nuevo. Amén. Ese que no se sienta en silla de Así escarnecedores es. y que en la ley de Dios, en la palabra de Dios, Así está es. su delicia. Así es, mi Y Dios. en ella medita De de día. día y de noche. Amén. Yes. Así es. Ayúdanos, Señor. Y que da su fruto en su tiempo. Tiene el fruto del Espíritu está en su vida. Bendito eres. Lo insultaron, tiene paz. Ayúdanos, Señor. Así es. Escucha y no devuelve insulto por insulto. Así es. Ayúdanos, Señor. Los que mencionaron, le fallaron, perdona. Así es, mi Dios. Dirige nuestras vidas, mi Rey. Gracias, Señor. Oye, si es tan fácil verlo, el problema está en que nosotros tenemos que mirar eso, tomarlo en serio en Gálatas 50. Así es, Señor. Y uno tiene que ver y ver si tiene eso, ser sincero con uno mismo. Y si no lo tiene, entonces por favor no venga así, estoy lleno del Espíritu Santo, Dios habla conmigo, me revela, estoy Así es. no eres nada. Así es. Vas a ser cuando ya tengas esos frutos. Así es, mi Dios. Aleluya. Y vas a ser alguien que pertenece a la iglesia. Amén. Ayúdanos, Señor. Y sabes, cuando tengas eso, vas a seguir siendo nada. Porque cuando el Espíritu Santo llega, la persona es humilde y sabe de dónde lo sacó Dios y sabe que tiene lo que no merecía y por tanto vive con humildad y gratitud y obediencia delante de Dios y amor hacia sus hermanos. Y el amor a los hermanos no se mide porque conversemos harto, seamos bien compadres, porque nos subimos la espalda y porque andamos en la mano, vaya y para acá. Y a veces, ¿no es cierto?, hasta criticamos juntos, nos amamos tanto con el hermano, con la hermana. Pero apenas hay un pequeño problema, ese amor se transformó en odio, porque ese no es el amor de Dios. Así es, Señor. Ayúdanos. El amor de Dios ama sin excepción. Bien, mi Dios. De otra manera, Jesús no nos habría enseñado Sí, Señor. que amáramos a nuestros enemigos. Ayúdanos, Señor. Difícil tarea, ¿no? Y la enseñanza la termina diciendo ser perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos perfecto. Si usted se achica ante esa tarea, usted se está achicando ante Goliat. Así es, mi Dios. Pero si usted confía en Dios para enfrentar esa batalla, Dios lo va a sacar de todo. Le va a ayudar a hacer eso. Señor. Gloria a Dios. Porque Dios quiere salvarnos. Amén. Cristo amado. Y algunos dirán, pero es tan difícil. Caramba, me la hizo harto difícil, como dicen ahora. Claro que se ve difícil, pero Dios quiere salvarnos. Sí, Señor. Es que no hay otra manera. Nosotros, Señor, para Dios todo es posible. Lo que es imposible para Dios quiera yo es salvar a alguien que no cumple con su palabra. Porque Dios habló acá. Así es. En el principio de la eternidad y por toda la eternidad su palabra está ahí y no cambia. No cambia. Sí, Señor. Gloria a Dios. Imagínense. Entonces, hay reglas que se tienen que cumplir, hermano, nos guste o no nos guste. Claro. Mira, hermano, Ayúdanos, Señor. si se juntaran de todas las iglesias, todos aquellos que no quieren la regla de Dios todas, sino parcialmente, que dicen, no, es que esto no puede ser, tiene que ser acá, y hicieran una congregación, no sé qué tamaño iglesia tendrían que tener para congregarse. Así es. Y en la iglesia quedaría un Sí, poquito. Señor. Ayúdanos, Rey. Porque el hombre quiere las cosas a su manera, a su comodidad. Así es. En esto obedezco, en esto no. Ahí están las mentiras blancas. Así es, mi Dios.
Que una mentirita blanca, no, una mentira es una mentira. Yes. ¿Y sabe por qué nos hemos obligado a mentir a veces? Porque no hacemos las cosas correctas. Amén. Así Si es. hiciéramos las cosas correctas, nunca mentiríamos. Así es. ¿Viste? Un pecado traidor. Dios. Así es, mi Dios. Ayúdanos, Dios nos Señor. bendiga, hermano. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno. ¿Dónde estamos? Claro. ¿Dónde está? La iglesia no testamentaria. Bueno. Ahí vimos más o menos el periplo de lo que hizo Jesús a grandes rasgos, ¿no? Y promete volver a buscar a lo suyo. Amén. Y luego más tarde en el día de Pentecostés bautiza con el Espíritu Santo y un juego de sus discípulos y allí nace la iglesia neotestamentaria. Dada esta pequeña y muy abreviada reseña, entramos derechamente al tema. Estábamos viendo Israel, la diferencia entre Israel, el pueblo de Israel y la iglesia. Sí, Señor. A algunos puede decir nosotros no vimos el mar abrirse, no vimos las nubes en el cielo, no vimos agua en la peña. Y sin embargo, note usted, el pueblo de Israel eran escasos los que tenían el Espíritu Santo. Solo los que eran llevados a un ministerio. Pero para la iglesia no testamentaria vino la gran dispensación de que todo creyente tiene el derecho al Espíritu Santo. Gracias, Dios. Bendito Dios. Todo el que en mí cree, dijo Jesús, ¿no es cierto? Río de agua viva Amén. manarán de su vientre. Amén. Dice la Escritura. Y esto dijo, hablando del Espíritu que habría que recibir los que creyeran en él. O sea, es para todos, Amén. Amén. para todos. Gracias, Señor. Y Pedro al día de Pentecostés lo dijo, esto es para ustedes, le dijo a los judíos. Señor. Esto lo ojo, esto es para ustedes, para vuestros hijos, para los que están lejos, nosotros, para todos cuantos el Señor Dios llamare. Así es. No hay excepción. O sea, recibimos una dispensación mayor Amén. que la del pueblo de Israel. Gracias, Señor. Imagínense, hermano. Entonces, esa es la tremenda diferencia. Y ahora vamos a ver la diferencia. El pueblo de Israel pasa la tribulación acá. Y la iglesia Gloria a Dios. Se va con Cristo. Señor. Gloria a Dios. Ayúdanos, Señor. Entonces, esto yo les diría a todos los hermanos, amados hermanos, les diría una frasecita cortita, que nadie te mueva de tu fe. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Muy bien. Alabado sea tu nombre, Señor. Dada ya esta pequeña y abreviada reseña, entraremos derechamente al tema en el tú. ¿Encarará la iglesia a la tribulación? Bendito Dios. Bueno, es cierto que muchos textos de la Escritura parecen darnos a entender que sí, pero texto sin contexto, a veces es un puro texto, hermano. Así es. Sí, Señor. Cuando no se lee la Escritura de Dios bajo la lupa del Espíritu Santo, no solo cometemos errores, sino que los hacemos cometer a quienes nos escuchan, o mejor dicho, escuchan la palabra de Dios a través nuestro. Cometemos nosotros el error y hacemos errar a la gente. Por esto se nos advierte lo siguiente, escuche lo que se nos advierte. Pablo a Timoteo le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cuida tu vida. Y cuida la doctrina, Así es. ¿no? Persiste en esto. No te canses de hacer lo que quieres decir. Pues haciendo esto, ojo, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Señor. ¿Te das cuenta? Entonces, esto no es de agarrar la palabra de Dios con tanta liviandad y tomar cualquier texto y entregar cualquier cosita Bien. que se nos ocurrió. Tenemos que tener seguridad Amén. de lo que enseñamos. Que Dios nos bendiga, hermano. Amén. Bueno, eso fue Timoteo y yo no me llamo Timoteo, dirá alguno. Pero antes de proseguir, es imprescindible definir el concepto tan utilizado de rapto y tribulación y lo que implica. Vamos a definir lo que es rapto y tribulación, porque eso lo usamos harto. Todos los cristianos hablamos harto de eso porque está escrito. Así es. Pero veamos,
Bueno, rapto, hermano, es una palabra griega. Y usted tiene que saber que el original, especialmente el Nuevo Testamento, se escribió en griego. Así es. Es lo más acertado que hay en la Escritura. El término rapto es una expresión de la palabra griega rapio, rapio, que significa arrebato o desaparición. Eso es lo que significa. Por eso se usa la palabra rapto. Arrebatamiento proviene también del griego harpazo, escrito con H, harpazo. Esto es tomar de golpe algo que está en riesgo o peligro inminente y trasladarlo a un lugar seguro. Gloria a Dios. Harpazo. Ayúdanos, Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Alabado es su nombre, Señor, ayúdanos. Ayuda a tu Bueno. iglesia, mi Señor. Y existe una doctrina de muchos años, hermano, de la inminencia. La inminencia es algo que tiene que suceder a como el lugar. Entonces es inminente que eso sea así. Sí. O sea, no se cambia. Amén. Va a ser. Amén. Se conoce con este nombre la doctrina teológica que enseña que la aparición inminente o urgente del Señor Jesús en las nubes del cielo, a fin de recoger a la iglesia, se dará en cualquier momento. Eso Así es. viene, hermano, de años certificado que esto va a ser así. Amén. Ahora, veamos tribulación. ¿Qué es lo que es la tribulación? Es un periodo de 7 años que restan cumplirse para completar el ciclo de 490 años, o sea, 70 semanas proféticas, semanas proféticas. Esas semanas son de 7 años, descritas por el profeta Daniel y determinadas por Dios para el pueblo de Israel y Jerusalén. Esa profecía de las 70 semanas a nosotros no nos toca. Señor. Y eso es al pueblo de Israel. Así es. Pero tampoco estamos ausentes de eso, en cierto modo. ¿Para qué? Para poner fin al pecado de la humanidad. En las 70 semanas, en la semana 70, se termina el pecado de la humanidad. E instaurar el reino de 1000 años en lo que Jesús gobernará Israel y todo el planeta desde Jerusalén, en lo que se llama comúnmente el milenio. Varias veces se lo he dicho, más o menos ver eso, ¿no? Sí, Señor. La semana 70 se cumple con la gran tribulación. Ya está faltando esa sola semana que se cumpla. Y la semana es de 7 años. Por eso la gran tribulación va a ser de 7 años, Así es. ¿no? Ahí se pone el término, digamos, al pecado de la humanidad. Lógico, termina todo. Amén. Ya Señor. llegó al límite, al cansancio y al plazo que Dios ha dado y se termina todo, ¿no? Entonces el pueblo de Israel comienza a vivir en el milenio. Y ahí es cuando dice, hermanos, dice que enviará a sus ángeles a los 4 cabos del viento a buscar a su escogido. Y hay tantos que interpretan tantas cosas de eso. Ah, cuando el Señor Jesús venga en el rapto, va a enviar a los ángeles a buscar. No, nunca ha sido así. Eso va a ser porque el pueblo de Israel va a estar diseminado todavía y los ángeles los van a traer, los van a reunir y todos al pueblo, a Israel. Ahora, hermano, para iniciar el gobierno de 1000 años que el Señor va a efectuar acá en la tierra. Ojo, también va a haber una resurrección cuando eso pase. Cuando el Señor descienda, va a haber una resurrección, hermano. Y después cuando ya termine el milenio, hermano, el Señor va a haber otra resurrección. Y esa es la resurrección de condenación. Porque terminado el milenio, entra el juicio final, el juicio ante el gran trono. Mira, qué tremendo misterio Bendito Dios. hay, hermano. Ayúdanos, Señor. Como sabemos, se cumplieron ya 483 años o 69 semanas
porque las 70 semanas dan 490 años y las 69 semanas dan 483 años. Semana profética de 7 años cada una, comprendida. ¿Cuándo comenzó esto? Desde la orden emitida en el año 444 a.C. por el emperador Artajerjes, que la historia está acá en la Biblia, quien fuera rey del imperio medo-persa, para proceder a la reconstrucción de Jerusalén, hasta el momento mismo de la muerte del Mesías en la cruz. O sea, se cumplieron las 69 semanas desde que fue emitida la orden para restaurar a Jerusalén por Artajerjes, rey medo-persa, hasta la muerte de Jesús. Ahí se cumplieron las 69 semanas. Por tanto, restan cumplirse 7 años más para completar el plan de 70 semanas proféticas, o 490 años establecidos por Dios. Debemos entender de una vez por todas que esta profecía nada tiene que ver con la iglesia, que tampoco tomó parte de las 69 primeras semanas proféticas de Daniel. Ya ahí ya estamos arrancando. Señor. No sé si me llegaron a entender. Son 70 semanas. 69 se cumplieron hasta la muerte de Jesús. Así es. Y la última semana se cumplen los días de la gran tribulación. Pero esa profecía de las 70 semanas no es para la iglesia, es exclusivamente para Israel. De manera que si no participamos en las 69 semanas, tampoco vamos a participar de la última semana. ¿Por qué? Porque el plan para nosotros es distinto. Amén. Nos vamos Aleluya. y empieza la gran tribulación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Por eso es necesario volver a la historia, por hermanos. Hay que regresar. Mire, esos 7 años, los que restan, ¿no? Porque me entendieron, faltan 7 años para las 70 semanas proféticas dadas al pueblo de Israel. Esos 7 años comenzarán a correr después del traslado de la iglesia al cielo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito es Dios. Serán los más tormentosos jamás vividos por los días. Es terrible, hermano, describirlo, faltan las palabras. Así es, mi Señor. Ahora, veamos unas pruebas que refutan el arrebatamiento en medio tribulación. Estas pruebas bíblicas vamos a ver que echan por tierra la idea de que la iglesia vuela en medio de la tribulación. Señor. No. Uno, partamos con la promesa hecha a la iglesia de Filadelfia. Amén. En el libro de Apocalipsis, la palabra detalla 7 cartas a 7 iglesias diferentes. Así es. Yo sé que ustedes no ignoran eso, lo hemos hablado varias Sí, veces. Señor. Que si bien ya no existen, nos dejan una profunda enseñanza, puesto que las 7 iglesias representan las 7 etapas históricas de la iglesia desde su nacimiento Amén. en el día de Pentecostés hasta el último día de su permanencia en la tierra, hasta el día del arrebatamiento. Amén. Las 7 iglesias son el símbolo, hermano, de las etapas. Éfeso, parte con Éfeso, Señor. la pérdida del primer amor. Y termina con la Odisea, que en nuestra época, la iglesia tibia, Sí, Señor. enriquecida terrenalmente, pero desnuda, cuitada y miserable delante de Dios. Es el tiempo que vivimos. O sea, estamos concluyendo. Así Y es. terminan estas etapas con el arrebatamiento de la iglesia. Algunos creen que porque el Evangelio eterno se va a predicar acá eternamente. No. El Evangelio es eterno porque viene desde la eternidad. Amén. Pero acá se concluye, la iglesia concluye la misión que nos fue encomendada en la tierra. Así Y es. quiero recalcarle esto, a nosotros nos encargaron una misión. Y esa misión debemos cumplirla. Ayúdanos, Padre. Predicar, Así es. dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Y cuando yo digo predicar, no hablo de todos vamos a estar en el púlpito predicando. Tenemos todo el campo Así es. de trabajo a nuestro alrededor.
Amén. Tampoco es necesario que nos manden a otros países como misioneros. Así es, Nosotros Dios. ya somos misioneros aquí. No se olvide usted que nosotros no somos de acá. Así es. A partir de cuando Cristo nos salvó, somos de arriba. Amén. Y acá está nuestra misión. A nuestro alrededor tenemos gente a quien comunicar el mensaje. Amén. No podemos callar. Gloria a Así es. Dios. Amén. Amén. Señor. Tenemos que ser como comentaba, hermanos, el hermano Darío Salas, un ejemplito que me simpatizó mucho. Él decía, hablaba, hermano, del Señor de cuando se llega al cielo, y que acá siempre se habla de la corona, ¿no? De los escuchados, de Sí. sentido siempre la corona, que ganemos nuestra corona. Claro, Pablo habla de eso, pero en verdad no es que te vayan a dar una corona rica, sino que la corona es la salvación. Amén. Es con lo que se corona el éxito. Bien. Pero hablando más o menos en esa línea, el hermano Sala decía que había una hermana que era rica, en muy buena situación, y era lógicamente muy cursi, muy delicadita, muy todo. Ya, y tenía en ese tiempo se le llamaba una empleada doméstica, ahora es asesora del hogar, porque ahora todas las palabras arreglan las cosas, ¿no es cierto? Antes eran adúlteros, fornicarios, y ahora son promiscuos. Todo lo cambia el vocabulario. Bueno, pero él hablaba en términos antiguos, una empleada doméstica que tenía en su casa, su asesora. Y era cristiana también. Entonces, claro, había diferencia, pues ella era la patrona, pituquita, y la hermana, ¿no? Entonces, pero la hermana era una cristiana que a todo el mundo hablaba del evangelio. Si veía al lechero, hablaba de la leche espiritual. Si pasaba a una panadería, hablaba del pan de vida. Veía agua, el agua que salta para vida eterna. O sea, predicaba en cada ocasión, estaba predicando. Murieron las dos, y las dos se fueron al cielo. A lo mejor la hermana era pituquita, pero era buena. Llegaron al cielo. Así que esta dijo, cuando llegue al cielo, qué corona más linda me van a dar a mí, porque seguía pensando en su condición social. Cuando llegan al cielo, dice que encuentra a María, la encuentra, y viene a María con una corona que brillaba y llena de perlas. Dijo, y ahora, ¿cuál irá a ser la que me van a dar a mí entonces? Y cuando donde estaban dando la corona le dieron un suncho pelado. Es como un chiste, pero eso es la verdad, hermano. Ahí le bajaron el moño. Gloria al nombre de Dios. Señor. Entonces nosotros tenemos, hermanos del Señor, el deber de predicar. Bueno, estábamos en la promesa. En el libro de Apocalipsis la palabra detalla 7 cartas, eso ya lo vimos, ¿no es cierto? Y terminará, ¿no es cierto?, su permanencia en la tierra el día del arrebatamiento, cuando, escuche esto, cuando oficialmente la iglesia termina su periplo en la tierra para ascender al lugar donde finalmente le corresponde estar, Sí, los Señor. cielos. Gloria a Dios. Cuando se termine acá lo que tenemos que hacer oficialmente. Ahora, esto no es así suelto, Sí, Señor. esto es seguro. Gloria a Cuando Dios. se habla de algo oficial es algo instaurado y sacramentado. Amén. Y esto está así. Sí, Señor. Mira lo que dice Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, Amén. de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahí está nuestra ciudadanía. Allá no vamos. Pero las 7 cartas del Apocalipsis también son una muestra simbólica de los 7 prototipos de creyentes que existen en las iglesias. Uno de los paradigmas de creyentes en las iglesias que podemos ver con mucho gozo son aquellos que aman profundamente al Señor y están comprometidos con su palabra y obra. Ellos que con humildad agradan al Señor son parte de la iglesia de Filadelfia. ¿Por qué? Porque Filadelfia quiere decir precisamente
fidelidad. Así es. Son fieles. Ellos son la mejor muestra de consagración y son el ejemplo a seguir para aquellos tibios, cobardes, hipócritas que alaban con los labios, pero su corazón está muy lejos de Él. Por esto el Señor nos exhorta a ser fieles para escapar de este mundo de maldad en el glorioso día del arrebatamiento de la iglesia. Amén. No se puede hablar del arrebatamiento sin tener que decir la verdad. Así es. Apocalipsis 2:10 nos dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, hermanos, podemos pensar que las desgracias también alcanzarán a los que esperan con ansia y viviendo en santidad al Señor Jesús. No, hermano. Si la gran tribulación viene como castigo, pero si los que están viviendo viven con fidelidad, con temor y esperan al Señor Jesús, no van a ser alcanzados por eso. No olvidemos nunca que los justos no perecen junto con los rebeldes y malvados. Así es. Ahora, no estoy hablando de que no nos vamos a morir, si el Señor no viene antes, sí que nos podemos morir en cualquier instante. Pero nosotros morimos para vivir, Amén. terminamos para empezar. ¿Me escuchan los hermanos? Amén. Porque a veces malinterpretamos. Analicemos el siguiente pasaje de la Escritura para comprender que solo la fidelidad nos puede salvar de la tribulación que comenzará tras el arrebatamiento de la iglesia. ¿Entendió eso? Así es. La fidelidad nos puede salvar de la tribulación que comenzará tras el arrebatamiento de la iglesia. Apocalipsis 3 dice: por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia. Guardar es hacer, obedecer. Yo también te guardaré de la hora que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esa es la promesa a la iglesia fiel, a Filadelfia. Amén. ¿No es cierto? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La iglesia no está acá. La frase griega, vamos a repetir al griego otra vez, que dice: tereseo con K, 3 horas perasai, es más que suficiente para explicar que el arrebatamiento es para librarnos de la hora de la prueba, porque en el idioma griego implica esto. Eso quiere decir la frase que hablé: liberación antes que ocurra algo insoportable. Eso quiere decir. En el idioma hebreo existe una palabra equivalente. Leamos Isaías 57:1. Miren lo que dice allí: sufre el justo y no hay quien piense en ello. ¿Sufre el justo o no sufre? Claro que sufre. El justo sufre, el injusto no sufre. ¿No? Le cae en su viento de pronto, pero anda siempre, digamos, buscando la alegría, buscando esto y lo otro. Pero el justo sufre a causa de su justicia. Entonces dice: sufre el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren. ¿Ven que los piadosos igual mueren? Y no hay quien entienda. Claro, nadie entiende cómo ser tan justo, tan piadoso, y está enfermo, y anda con tristeza, y se murió más encima. ¿Cómo? Pero no hay quien entienda que antes, y aquí hay que prestar atención, que antes de la aflicción, el justo es apartado o quitado. Y en el verso 2 dice esto: el justo es quitado, pero en el verso 2 dice: entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Miren, ese verso hay que tenerlo cuando nos llegue la hora también ya de partirnos. Tenemos que pensar que por algo nos están llevando para librarnos, pero aquí lo hacemos de forma general. Aquí, digamos, estamos hablando del rapto de la iglesia. Amén.
Ahora, si la frase griega fuese entes hora perasai, que significa en medio de la hora de prueba, recién podríamos comprender y aceptar sin lugar a duda que el arrebatamiento sería mediado de la tribulación y estaríamos condenados a soportar la ira de Dios. Sin embargo, no es así. Sí es. Ahora, suponiendo que así fuera, hermano, ¿de qué salvación y justificación estaríamos hablando entonces? Sí es. Ninguna. No hay salvación, no hay justificación. Que Dios nos bendiga. Amén. Pero deseo, hermanos, aportar una prueba más. Israel en la tribulación sufrirá lo indecible, y creo que nadie tiene dudas al respecto. Pero note algo en la siguiente cita bíblica, Apocalipsis 12, versos 13 y 14. Y cuando vio el dragón que fue arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Yo quiero que note, persiguió a la mujer. ¿Cómo dice? Que había dado a luz al hijo varón. ¿Nota el tiempo? Sí es. No dice que dio a luz, dice que había dado. Así es. O sea, que ya lo había dado anterior. ¿Por qué? Porque el dragón es el diablo, que va a ser echado del segundo siglo, donde se pasó a quedar pegado este inmundo ahí. Así es. Y cuando baje iba a perseguir a la mujer que dio, que había dado a luz al hijo, a Cristo. Que él lo dio a Israel, representa a la mujer, ¿no es cierto? Y cuando baje la va a perseguir, Señor bendito. porque viene lleno de ira, Así es. lleno de ira. Es para allá para donde vamos. Pero se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, un año, y tiempos, 2 tiempos más, 3, y la mitad de un tiempo, medio año. Así es, mi Dios. Ya, esto es lo que va a pasar con Israel. Cuando el anticristo tome el lugar, Israel va a caer todavía en un tremendo error, en la parte de la mitad de los años que es la tribulación. Y muchos lo van a seguir con tremendo fervor y lo van a tomar por el Mesías. Así es. Van a pasar varias cosas con el anticristo, hasta va a resucitar, porque él trata de imitar a Cristo. Hermano, y los judíos lo van a recibir como al Mesías. Va a ordenar que se construya el templo. Ese templo para el cual ya tienen los planos, tienen los animales para los sacrificios, tienen todo preparado. Así es. Pero no pueden construirlo porque justo en el lugar donde tiene que construirse está la mezquita de Omar, que pertenece a los musulmanes. Sacarla de ahí es entrar en más guerra de lo que están. Y además no es el tiempo. Cuando llegue el anticristo, fuera la mezquita de Omar e instalan el templo israelita. ¿Por qué? Cuando él es un ente del diablo. ¿Y por qué tanto interés en que está el templo ahí? Porque la profecía tiene que cumplirse. Amén. Se reconstruye el templo, ellos comienzan a adorar, y él, llegado el tiempo, a la mitad del tiempo de la tribulación, él ya se presenta como Dios y se cumple la profecía de Daniel. Cuando vean, ¿no es cierto?, la abominación desoladora, huyan. Los que están en los campos no entran a la ciudad. Además, cuando eso suceda, él se va a instalar como Dios. Los israelitas van a recordar aquello, que no solo se lo dijo a Daniel, sino que Jesús también se lo recordó. Y van a huir, van a huir de la ciudad. ¿Por qué? Porque el anticristo ahora los va a querer matar. Terminar. Van a huir. Esas son las alas de águila que le dan para que huyan. Huyen al desierto. Huyen al desierto. Y Dios les tiene preparado un lugar donde les oculta. Y ahí los sustenta. O sea, los va a alimentar, los va a cuidar. Con todas las tragedias que van a haber en el mundo, ellos van a sobrevivir.
Ahí está la mano poderosa de Dios. Señor. Señor, usted se muere de cáncer, usted le damos 2 días. Y viene el Señor para sanito. Así es. Él es así. Amén. Es un Dios maravilloso. Amén. Imagínate al hermano Siena en Santiago. El hombre quedó sin ninguno de sus órganos casi en todo el cuerpo y no sabía cómo estaba parado. Así es. Y el Señor le empezó a hacer los órganos. Riñones nuevos, estómago nuevo, Así es. pulmones nuevos. Que tanto que los médicos le decían después que, ¿y ahora qué te creó el Señor? Hermano, Señor. Él va a sustentar a su pueblo ahí. Amén. Y van a pasar la gran tribulación. Es a eso lo que está refiriendo la profecía. Gracias, Señor. Así es, mi Dios. Y no te quejes, el pueblo de Israel no es la iglesia, donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Termina la tribulación cuando Jesús descienda y se viene a instalar con su reino y venga para acá mi remanente. Aleluya, A gloria a vivir con Dios. nosotros. Bendito es el Rey. Hermano, qué maravilloso. Así es, mi Dios. Gracias, Señor. De acuerdo con el texto que acabamos de leer, hermano, Israel será sustentado, que es lo mismo que ser protegido en medio de la prueba, por el Señor durante toda la tribulación y la gran tribulación. En cambio, la iglesia será librada de la tribulación, Amén. y con más razón de la gran tribulación. Para los judíos esto no es novedad. Recordemos, hermano, que en la época de la salida de Egipto, las plagas afectaban a sus opresores, pero al pueblo judío no. Así es, Señor. Amén, así es. Y eso es lo que va a pasar en la tribulación. Todo afectará a los demás, menos al pueblo judío. Mire, en Éxodo 10, 21, 23, para recordar nada más un pasaje, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano al cielo para que hayan tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Imagínate, tinieblas que se palpaban, hermano. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo. Estaban en la casa dentro de todos, pero no se veían. Ni nadie se levantó de su lugar. Se atrevían a levantarse porque no sabían para dónde iban ni dónde estaban. Por Así ejemplo. es. Imagínense, qué tremendo es esto. Así es. Ninguno vio a su pueblo, nadie se levantó de su lugar en 3 días. Y escuche esto, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Gloria a Dios. Dios. Lavados sea tu Ellos nombre, estaban Rey. Es una pequeña pruebita para que vean cómo Dios va a cuidar a Israel en el tiempo de la Gloria a tribulación. Dios. Gracias, Señor. Bueno, el Señor ha prometido a la iglesia algo mejor y diferente. Gloria a Dios. Y esto es ser librado antes de que inicie la angustia o prueba en toda la tierra. Señor. Gloria a Dios. Escuché hace algún tiempo, hermano, a cierto predicador, que no vale la pena identificar, ¿no? ¿Para qué? Entregando un estudio sobre este tema a su iglesia o congregación. Él decía que la iglesia pasaría la tribulación o que sería levantada a la mitad de la tribulación. O sea, no tenía seguridad en eso. Si iba a pasar toda la tribulación o a la mitad de la tribulación. Bueno, y sustentaba su teoría en la vida de Noé. Para ilustrar su idea mencionaba que Noé finalmente, a pesar de que fue salvado por Dios y era apartado, usted sabe que al único que halló justo Dios, Amén. ¿no es cierto? Que Noé finalmente estuvo en el diluvio, en el castigo, aunque dentro del arca, con toda su familia. Y si no perecieron fue por la intervención sobrenatural Sí, Señor. del Señor, Así es. quien los protegió del desastre que envió. De igual manera, entonces, sostiene que la iglesia se encontrará dentro de la tribulación enviada por Dios, pero que será protegida por Él. Sin estudio y sin discernimiento de la palabra, eso suena como convincente. Nosotros no
supongamos que Noé, en efecto, estuviera en el diluvio enviado por Dios, ni que fuera protegido con su familia, 8 personas en total, sobreviviendo gracias a la intervención del Señor. Así es. Pero escuche esto ahora, con atención, ustedes y los que me oyen. Pero Noé y el arca no son una ilustración del arrebatamiento Así es. o de la iglesia protegida durante la tribulación. Pues debemos recordar que antes del diluvio existió un hombre llamado Enoc. Así es. Él fue llevado vivo al cielo y solo tras su partida comenzó el castigo para la humanidad. Enoc, mi Dios. ¿qué nos dice la Biblia de él? Dice, vivió 365 años Así es. y todos los días de su vida caminó con Dios. Así es. Cuando el diluvio sigue enviar, ¡pum! Dios se lo llevó. Amén. Así es. Cuando cayó el diluvio, el único que estaba abajo, aparte del regente indudable, era Noé. Así es. Enoc es el tipo de la iglesia. Amén. Hoy día Israel está acá y nosotros estamos acá. Nosotros somos del tipo de Enoc. Tenemos que ser arrebatados. Amén. Porque así nos habla la Escritura. Amén. Y ese arrebatamiento va a ser antes que caiga el juicio. Así es. Entonces no es un símbolo de eso. Bueno, no es el tipo de la iglesia. Entonces no es ejemplo de la iglesia, sino de Israel, Amén. que se quedará a soportar el rigor insufrible de la tribulación. Sí, mi Dios. Muchos judíos seguirán al anticristo con fanatismo, pensando que es el Mesías. Pero la nación saldrá adelante en medio de la desgracia y finalmente alcanzará la salvación nacional cuando Jesús, el verdadero Mesías, retorne e instaure su reino desde Jerusalén por 1000 años. Bendito eres. Israel va a despertar de eso, gracias a Dios, pero triste, Así es. porque el Israel salvo sobre ese remanente. Imagínate cuántos millones de israelitas, excepto los que Dios ha llamado al Evangelio. Porque Dios ha llamado a algunos al Evangelio, Así es. así como llamó a Pablo, Así es. un fariseo, rabino. Así es. Así ha llamado a muchos, Amén. pero aún son pocos. Así es. Como hicieron lo que fueran todos, pero los planes de Dios son los planes de Dios. Amén. Y nosotros no podemos interferir en eso. Así es. Por esta razón, amados hermanos, se nos exhorta a permanecer fieles al Señor en todo tiempo. Y esto me encanta repetirlo. Se nos exhorta a permanecer fieles al Señor en todo tiempo. Los que pasaron que eran más desahogados, los de ahora que son difíciles, debemos permanecer fieles al Señor. En todo tiempo y lugar. Más ahora cuando el Señor está a punto de arrebatar su iglesia. Para finalizar, pues, vamos entrando al término. Leeremos algunos versos bíblicos con relación al tema. Gloria a Dios. Hebreos 10, 34 y 39. Repito la cita para que la noten algunos. 10, Hebreos 10, versos 34 y 39. Dice, sabiendo que tenéis, y préstele alta atención, saboree la palabra, amado hermano, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en... ¿Dónde tenemos herencia? Así es. En su trono, en los cielos. Amén. Sabiendo eso, por eso recalco, sabiendo que tenéis vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos, punto y coma, no perdáis pues vuestra confianza, amén, que tienen grande galardón, un grande premio, Así es. porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y Amén. no tardará. Así es.
mas el justo vivirá por fe. Amén. Y si retrocediere, dice Dios, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos como los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la salvación de la vida. Amén. Aleluya. Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesús. Amén. Cristo, aleluya. Por esto, hermano, debemos esperar cada segundo de nuestras vidas al Señor. Así es, mi Dios. Y no hay que dejar pasar un segundo, hay que seguirlo esperando. Gloria a Dios. Yo lo estoy esperando en 50 años ya. Con ese mensaje llegué al Señor. Amén. Me decían que Él venía y yo sé que viene. Amén. Leamos también Lucas, capítulo 21, verso 34 al 36. Lucas 21, 34 al 36. Gracias, Señor Jesús. Mirad también vosotros, también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería o embriaguez y de los afanes de esta vida. Mire qué recomendación. Sí. ¿Acaso no es eso una de las señales que vemos de la venida del Señor? Sí. La gente ya no come para vivir, vive para comer. Vive embriagándose, Así es. en fin. Y vive afanado de la vida. Así es. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Así de improviso. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Sobre todos, no excluye a ninguno, ricos, pobres, crédulos, incrédulos. Viene sobre todos en la tierra. Ahora, para la iglesia, velad pues orando para que seáis tenidos dignos de escapar. Mire, y dice de escapar de todas estas cosas que vendrán. Sí. No dice para que seáis sustentados mientras pasa, dice de escapar Así es. de todas estas cosas que vendrán. Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Hermano, Señor. aquí se habla de escapar antes que vengan las cosas que vendrán. Señor. ¿Qué le parece? Así es, mi Dios. Leamos ahora primera de Tesalonicenses. Ayúdanos, Señor. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Nos libra de la ira venidera. Así es, mi Dios. Eso implica que antes que se cargue la ira, nos libra. Amén. Ya no estamos. ¿Cuántos se gozan con eso? Así es, mi Dios. Alabamos el nombre de Dios. Gracias, Señor. Ahora veamos San Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Amén. No se turbe vuestro corazón. Amén. Iglesia amada, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Sí es. Esto dice el Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Amén. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Sí es. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepararé lugar, vendré otra vez. Así es. Y os tomaré a mí mismo. Amén. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Alabado sea Dios. Aún en el Antiguo Testamento se nos advierte sobre este acontecimiento cuando leemos en el libro de Isaías, llamado el profeta mesiánico, una de sus profecías sobre el final. Dice en Isaías 26, 20 y 21. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tu puerta, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación o la ira. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella
y no encubrirá ya más a su muerto. Señor. Qué tremendo, hermano. Así es. Dígame usted, el mundo entero va a ser sacudido. Señor. ¿Dónde se va a esconder el pueblo de Dios acá? Le va a bastar con cerrar la puerta. Cuando las casas ni van a estar en pie. Yeah. No. Ahí es donde el Señor que le dijo, en la casa de mi padre, Amén. muchas moradas hay. Yeah. Ahí va a estar la iglesia. Cuando esto, hermano, en el Señor acontezca. Así es. Amén. 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 Ahora, el arrebatamiento es nuestra redención o salvación de la presencia del pecado. Nos redime, nos salva, Así es. porque el pecado cae, hermano. Si hoy hay pecado, imagínense cómo va a estar en esos días. Sí, Cuando el mundo esté gobernado por los demonios y esté absolutamente en las manos de los demonios. Hoy en día los demonios están en el mundo, pero no tienen el poder de la libertad. ¿Por qué? Porque la iglesia está católica. Amén. Pues todavía hay gente que se santifica. Yeah. El diablo no tiene la libertad, pero cuando la iglesia ya no esté, esto queda absolutamente en las manos de Amén. Dios. Yeah. Entonces, Él nos libra del pecado y de la obra del hijo de pecado e hijo de perdición. A ver, ¿quién es ese? Ya hemos hablado. De él hemos hablado mucho. Yeah. Se lo repito. Y de la obra del hijo de pecado e hijo de perdición, como Pablo llama al anticristo. Así es. El anticristo es llamado así por Pablo. Yeah. El hijo de perdición o el hombre de pecado. No dice el hombre pecador, dice de pecado. Así Su es. esencia es el pecado. Así es. Gracias a Dios que nosotros no tenemos esa esencia. Amén. Tenemos pecado, pero no somos la esencia. Así es. El diablo es la esencia del pecado. Yeah. Entonces, hermano, que Dios nos bendiga. Amén. Seremos, bueno, y esto es exactamente lo que hará con la iglesia. Esto es lo que hará el Señor con la iglesia. Seremos trasladados en masa de la tierra al cielo, poco antes que Dios castigue a la humanidad con toda su ira. Esto es lo que se llama arrebatamiento. Amén. Gloria a Dios. Ya le leí lo que era el arrebatamiento. Amén. El paso. Amén. Así es. Así. Ahí está allá. Vamos a llegar probablemente al límite más allá si Dios no viene antes, el Señor no viene antes. Y tal vez veamos la cosa mucho más grave. Así es. Porque la estamos viendo grave. Así es. Muy grave. Tal vez, hermano, el Señor haya, pero lo más estrecho que hay es de repente, ¡pum!, arriba. ¿Qué dice la palabra de Dios? En un momento, en un abrir y cerrar. Así es. Así es rápido. Yeah. Imagínate. Gloria a Dios. Ayúdanos, Señor. Y eso es exactamente lo que se entiende. Bueno, Enoc y Elías son el prototipo perfecto de ellos. Yeah. Enoc se lo llevaron ante el diluvio, Elías se fue también Amén. en cuerpo y alma. Ahora, a nosotros nos dice, ¿no es cierto, hermanos, en el Señor, 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17, nos dice que los muertos en Cristo, los días que el Señor venga, resucitarán primero. Si no encuentra nada, luz, lo lee, por favor. Amén. Del 4 al 17, del 16 al 17, perdón. Amén. Primera Tesalonicenses 4, pastor. Sí, 16 al 17. Amén. Dice así. Dice, del 16, ¿a dónde me dijo, pastor? Al 17. Amén. Dice, porque el Señor mismo, con voz de manto, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y a los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos Sí, en las Dios. nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor. ¿Dónde más claro? Así es.
¿Qué acontecimiento, hermano? Cuando el Señor venga, Amén. los vivos transformados. Amén. Yeah. Gracias, Transformados. Señor. Este cuerpo miserable, este viejo, este joven, este sano, este enfermo, es transformado. Así es. Yeah. No es que el cuerpo caiga a un lado No, mi Dios. y que el espíritu se vaya. No, lo transforma. Amén. Gloria a Dios. Lo transforma. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Así es. ¿Por qué? Entendemos claramente que se transforma. Porque la Escritura dice también que ese va a ser un día de gran confusión. Yeah. Yes. ¿Por qué va a ser de confusión? Porque se va a desaparecer una cantidad de gente Yeah. y no lo van a encontrar. Sí, Por Señor. eso no es el tipo perfecto, no lo buscaron. Así es. Yeah. Lo buscaban por todos lados. Así hermano. es. Así es, Señor. Al loco no, que solo hablaba de Dios. De Le Dios. caería simpático. Lo salieron a buscar, no lo pudieron. ¿Quién lo iba a encontrar? Si estaba con Dios. Amén. Dios, Señor. Eso mismo va a pasar con la iglesia, transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, Así es. así en un punto indivisible del tiempo, así. Jesús. Gloria a Dios. Ayúdanos, Señor. Pero dice que los muertos resucitan primero, Amén. Así es. en cuerpo de gloria. Amén. Dios. O sea, hoy día, el espíritu de los que mueren en Cristo están arriba, Amén. en el Así es. paraíso de Dios, Amén. esperando el tiempo del cumplimiento de esto. Amén. Cuando llega el minuto que el Señor viene a arrebatar la iglesia y Él no baja acá, Él queda arriba, pero nadie lo ve. Nadie lo ve, por eso es confusión y por eso se confunden algunos. Y hasta el canto que dice que cuando veamos al Señor, no, si no lo vamos a ver. Lo vamos a ver en la iglesia, sí, pero arriba. Yeah. El mundo no lo va a ver. Yeah. En primera, en el Apocalipsis 1:7, ahí sí habla de la segunda venida de Cristo y dice que todo ojo le verá Amén. Amén. Así es. cuando venga. Pero eso va a ser para el tiempo del término de la tribulación, cuando el Señor aparezca para instalar su reino milenial. Amén. Pero en el rapto no, nadie lo ve. Amén. Así es. Ahora, ¿quién se llevó al Señor al cielo? El Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Y quién va a llevar la iglesia al cielo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Amén. Dios. Los muertos vienen sus espíritus al sepulcro. Se levantan de ahí porque tienen que cumplirse. Así es. Yeah. Y de los sepulcros se levantan con un cuerpo de gloria. Y dice, Pablo dice que ellos primero, Así es. pero enseguida dice, pero juntamente con ellos, nosotros volamos también. Amén. Mire cómo son los tiempos de Dios. Así es. Primero y al final vamos juntos. Así es. Ese es el arrebatamiento de la iglesia, hermano. Alabado sea tu nombre. Ayúdanos, Señor. Que Dios nos bendiga. ¿no? Amén. Bueno, para concluir el estudio realizaremos un corto análisis final. Queremos dejar en claro que no nos mueve a dictar este estudio ningún afán de contienda con nadie, tampoco ganar popularidad, ya que esto de nada sirve Así es. ni agrada a nuestro amado Dios. Amén. Dos, solo queremos que la madre iglesia nada la mueva de la santísima fe dada una Así vez a es. los santos. Amén. Dios. 3. Solo queremos que estemos alerta y en espera, porque Él vendrá como ladrón en la noche. Así es. Aleluya. Amén. Por lo tanto diremos en palabra de Dios esto, amado. Alzad vuestra cabeza, Así es. porque vuestra redención está cerca. Amén. Gloria al Dios eterno. Amén. Aleluya. Ayúdanos, Señor. ¿Qué tenemos que decir nosotros? Sí, ven, Señor. Gloria a Amén. Dios. Eso es lo que anhelamos. Así es. Que Dios nos bendiga. hermano. Amén. Ahí concluye este estudio. Gracias, Señor. Alabado sea. Amén. Busqué solo algunos versos puntuales. Y lo hubiese querido hacer más extenso, más habría salido. Pero con esto es suficiente. Amén. Amén. Gracias, Señor. Para que la iglesia